Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se le escucha? Bueno, Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se le escucha? bueno, mire, se mira el documento. Sí, licenciado, sí se mira muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero informarles que las fechas de exámenes fueron modificadas. Por lo tanto, solamente tenemos 3 clases. La clase del día de hoy, la clase del día lunes y la del próximo viernes. Porque el lunes creo que es 17, principian los exámenes. Quiero ver. Vamos a ver. Noviembre. Vamos a ver. 17 es jueves, licenciado. Sí, creo que el 17. Nosotros teníamos examen el 17, pero nos lo pasaron para el 18. Así es, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Los exámenes inician el 14 y efectivamente nosotros tenemos el 18 nuestro examen. Tenemos 14, 16 y 18 con usted. Perfecto. Así es. Miren, pues los exámenes principian el 14 de noviembre, luego continúan el 16. El día 18, día viernes, es el examen de Derecho Agrario. Es decir, que ese examen sería prácticamente de hoy en 15. Entonces nos queda la clase de hoy, la clase del lunes y la clase del próximo viernes. Quiero que me pongan atención porque hoy vamos a terminar el módulo número 2. Así nos queda la clase del lunes y la del viernes para el módulo número sexto. Si pasa algo inconveniente con respecto al tema, al horario, yo les voy a enviar un laboratorio y los temarios y el material para que ustedes estudien. Bueno, de aquí no nos movamos hasta que terminemos este módulo. Miren, pues, quiero que me pongan atención cuando hablábamos sobre en qué consistía el neoliberalismo. Eso ya lo vimos y ya lo estudiamos. Bueno, solamente es un pequeño recordatorio el que les voy a ir haciendo de este módulo para que tengamos una secuencia de lo que vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Hablábamos algo, miren, hasta lo tengo subrayado. Miren, pongan atención. Miren, pues, cuando hablamos del valor agregado o valor añadido en el sector agropecuario, este consiste en la transformación de la materia prima a un producto con el fin de darle un mayor valor comercial sin perder de vista la calidad de su origen. Sintetizando, es transformar pues antes que transportar. Este término de valor agregado es un término económico, financiero. Fíjense pues, es el valor agregado adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Para la contabilidad, el valor agregado es la diferencia que existe
entre el costo de producción o coste de producción y el precio del mercado. Aquí nos metimos a lo que es economía, finanzas y todas cuestiones, pero lo vamos a, lo hemos venido trabajando enmarcándolo desde el punto de vista agrario. Para los que no me han entendido, les puse un ejemplo. Miren pues, yo les mencionaba a ustedes de una persona que se dedicaba, por ejemplo, por ejemplo, a trabajar las tierras, ¿ok? Y esta persona que trabaja la tierra, pues invirtió 15,000 quetzales. Luego, esa producción que obtuvo de esa transformación que hizo en la compra y en las estructuras de las cuestiones relacionadas con la tierra, viene él, gastó 15,000 quetzales y toda la producción la vendió en 32,000. Entonces, la diferencia, las utilidades, lo que a él le quedó es el valmentado valor agregado. O sea, en este caso, 17,000 quetzales. Si lo miramos desde el punto de vista ya económico, financiero, un fabricante de carros invirtió 15,000 dólares. Entonces viene él y los vendió en 32,000. Al restarle la venta a la materia prima o lo que invirtió, le quedaron a él 17,000 de ganancia. Entonces, ese es el mentado valor agregado, es la transformación de la materia prima. Sigamos. Con respecto a la globalización, pues eso también ya lo platicamos anteriormente. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué significa la palabra de Guatemala? ¿Cuánto mide su superficie? Sus grupos étnicos, pluriculturales, culturales, multilingüe. Y había algo que se nos quedó en el tintero, que a lo último. Decíamos entonces, un aspecto de gran importancia es que la organización del Estado guatemalteco no refleja la naturaleza multiétnica de la sociedad. El actual Estado no es sino el reflejo de la acción de criollos y ladinos en el pasado, quienes al imponer el español como único idioma oficial y la cultura occidental como dominante y casi como única visible, crearon una organización geopolítica, como si el país fuera monoétnico, solamente de una cultura. Ahora bien, en el documento que se les va a enviar ahí está más amplio. Bueno, a este respecto, los acuerdos de paz proponen una serie de reformas para lograr superar este problema. Se trata de pasar de un Estado centralista, débil y autoritario que ha mantenido en una posición subordinada a los indios a otro sistema más fuerte y pluralista y representativo que sea capaz de ser expresión de una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. La pregunta radica al respecto con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dan ciertos lineamientos en contra del sistema estructural que se ha tenido en Guatemala. Y el sistema, este sistema, más que todo de conformidad con los acuerdos de paz, dice que nuestra sociedad está conformada por grupos multiétnicos, pluriculturales y multilingües. Entonces, ahí no hay pierde en el día del examen. Los acuerdos de paz
recomiendan los acuerdos de paz, hacen una observación con respecto a aspectos monísticos relacionados con la estructura estructural, con la estructura, valga la redundancia, del Estado, que se debe de conformar con grupos multiétnicos, pluriculturales y multilingües. Bueno, aquí no nos movemos hasta que terminemos. Bueno, sigamos pues. Miren, cuando hablamos de la estructura económica, esta es más amplia porque cuando miremos adelante lo que es una estructura agraria, tiene ciertos aspectos que son más particulares y aquí son más generales. Pongan atención. Miren pues, Guatemala es básicamente un país agrícola, pero no definitivamente y completamente agrícola. Tiende lo agrícola a solucionar, a paliar los problemas económicos de la clase campesina. Entonces, se estima que más de la mitad de la población económicamente activa se dedica a este sector. Tasa solo superada por Haití y significativamente más elevada por la de los países siguientes, por ejemplo, Bolivia y Honduras. Pero, fíjense pues, esta estructura agraria responde a un modelo dual. Aquí estamos hablando desde luego de una estructura económica, pero aquí nos pasamos desde el punto de vista ya a lo agrario, en donde responde a un sistema o un modelo dual. Ustedes han escuchado cuando a veces dice el sistema dual económico desde el punto de vista agrario, pero ¿qué es lo dual? Entonces, cuando hablamos de los aspectos dualistas, es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. Por ejemplo, en aquella novela estaba muy marcada la dualidad de lo material y de lo espiritual. Entonces, se habla de una persona, por ejemplo, que es materialista y que a la vez, aparte, está el aspecto eminentemente espiritual. Son dos caracteres en una misma persona, ¿sí? Entonces, dentro de los caracteres, yo anoté unos aquí. Por ejemplo, son los rasgos, son las cualidades o son las circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o de una colectividad y por los que se distinguen de los demás. Esos son los caracteres de los aspectos duales. Otro elemento, naturaleza propia de cada cosa, que la distingue de los demás. Con una gran parte del sector dedicando su producción al autoconsumo y la subsistencia, y otra más pequeña y capitalizada a la exportación. Bueno. Pongan atención. Miren pues, a finales del siglo XIX, con la economía cafetalera ya prácticamente consolidada, empieza a tener peso en la balanza de pagos guatemaltecos. Por ejemplo, la exportación de azúcar, el banano y el algodón. Aunque el banano y el algodón, este producto nunca logró situarse entre los principales productos de exportación, frente a la gran importancia que llegaron a tener los otros dos, como el azúcar. Aunque lo cierto es
que el azúcar fue decayendo durante 50 años, hasta llegar a convertirse prácticamente en un producto para el autoabastecimiento. Y esta situación se modifica en forma radical cuando los Estados Unidos imponen el boicot económico a la Cuba revolucionaria. Por ejemplo, licenciado, pero ¿por qué en Venezuela, por qué en Colombia se propagó tanto lo que es la droga, lo que es la cocaína? En efecto, Estados Unidos ya no hizo compras de productos de exportación de Venezuela, de Colombia principalmente, banano, plátano, etcétera, etcétera, café. Entonces, ¿a qué les quedaba a los agricultores? Se dedicaron a la siembra de la coca. Pues se dieron cuenta que les producía más que estar exportando el café. Entonces, cuando Estados Unidos impone el boicot económico a Cuba, es cuando se da la mayor venta y exportación de azúcar de Guatemala hacia el exterior, valga la expresión. Entonces, es cuando crece la demanda internacional de la producción guatemalteca y miles de hectáreas de la Baja Costa se transforman en plantaciones de caña y se multiplican los ingenios azucareros en el departamento de Escuintla. Aspecto muy importante para obtener divisas y la superación del país, lo que es el turismo, o sea, las empresas, empresas sin chimenea. El turismo es en estos momentos una fuente grande de ingresos para Guatemala y lleva camino de convertirse en una de las principales. Bueno, siempre y cuando pues haya inversiones en cuanto a aspectos turísticos en Guatemala, que Guatemala tiene lugares lugares excelentes para los turistas internacionales, extranjeros. Entonces, Guatemala ha de enfrentarse al reto del desarrollo económico, haciendo crecer sus exportaciones, atrayendo inversión productiva del exterior, en un intento por ubicarse en una mejor situación, en una economía sometida al proceso conocido como globalización. Todo el mundo habla de la globalización, pero ¿qué entendemos por globalización? Entonces, cuando hablamos de la globalización, nos estamos refiriendo a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas o bien de la mano de obra y la transformación de conocimientos tecnológicos a través de fronteras internacionales. Entonces, para finalizar esta aproximación a la estructura económica de Guatemala, hemos de referirnos de un modo obligado al sistema fiscal. Todos los procesos financieros y comerciales en una nueva política de gasto público que requiere, lógicamente, el cobro de impuestos. Los ingresos fiscales que habían obtenido el gobierno guatemalteco representaba una de las cantidades más bajas del mundo, tanto por la pésima estructura ascendentista como por la ingente cantidad que alcanzaba en la evasión de impuestos. Hoy, de acuerdo a las nuevas tecnologías y a la globalización y a los cruces de control, Guatemala pues ha mejorado en cuanto a lo que son los impuestos, independientemente de las divisas, esa parte. Entonces, teniendo como comportamiento habitual el Estado de no ejecutar el presupuesto en salud, fíjense ustedes, aquí está el problema.
teniendo como comportamiento habitual, o sea, es una costumbre, o sea, que el Estado no ejecuta el presupuesto en salud y en educación. Pues ese es el problema que hay en el interior de la República. Tanto el analfabetismo y tantas personas con hambruna, tantas personas desnutridas. ¿Por qué? Porque es costumbre del Estado de no invertir en esos dos sectores. No ejecuta el presupuesto en salud y en educación, que son las prioridades políticas de las élites económicas y militares que gobernaron al país y siguen gobernando en el presente. El Ministerio de la Defensa, por ejemplo. Bueno, en la actualidad existen grandes presiones populares para que el Estado aumente su gasto, aparte de que los propios acuerdos de paz establecieron determinadas metas en materia de salud, educación, seguridad civil, justicia y vivienda. Y además de acordar otros objetivos paralelos en cuanto a desarrollo rural y financiamiento de la compra de tierras. En efecto, los acuerdos de paz trajo consigo grandes aspectos para el desarrollo del país, pero lamentablemente no se les ha dado seguimiento a todos, por lo que debiese de haber una supervisión al respecto. El tema agrario, entonces, jóvenes, constituye el eje de los obstáculos para el desarrollo humano en Guatemala. A su alrededor se articulan los factores que impiden la consolidación de la paz y la construcción de una sociedad democrática, equitativa y multicultural. El racismo, la exclusión social y el desarrollo desigual, entre otras realidades, tiene su origen en un modelo basado en la apropiación de la tierra y el trabajo de las poblaciones indígenas del país. Entonces, su importancia económica, agraria, explica la relevancia de la concentración de la tierra como uno de los factores desencadenantes de las dinámicas políticas y sociales que provocaron la guerra en las últimas 4 décadas del siglo XX en el país. Significa entonces que esa estructura agraria fue lo que provocó esos 36 años de guerra interna en el país, en donde el gobierno y la ONG tendieron a darle solución de conformidad con la firma de los acuerdos de paz. Pero era la misma situación de la estructura agraria en la mayor parte que se venía dando en el desarrollo estructural en Guatemala. Pero esos mismos gobiernos lo que trajeron consigo fue la privatización de todas, de todas las empresas, de todas las instituciones del Estado. Ahora bien, la situación social en el campo. Esa concentración de la tierra en el campo, ese agotamiento de los recursos en los minifundios, la explotación de los trabajadores rurales por sus patronos y la falta de inversión social y productiva en áreas rurales de Guatemala, entre otros factores, explican la exclusión social genérica, económica, étnica y cultural de los campesinos. Es decir, que la situación social en el campo es una situación difícil, principalmente cuando hablamos de los minifundios, donde existe la gran exclusión social, donde hay una gran discriminación desde el punto de vista étnico, cultural
de los campesinos. Trae como consecuencia enfermedades, hambre, carencia de vivienda y otros servicios. Entonces, entre los campesinos, la pobreza rural es el resultado de la carencia de tierras y de la degradación de las pocas tierras cultivables en las áreas donde los campesinos indígenas fueron confinados después de ser despojados de las tierras más fértiles. Entonces, la falta de seguridad alimentaria en una población campesina constituye una de las expresiones más evidentes de la carencia de medios de producción, principalmente cuando se trata de sociedades en una antigua tradición agrícola. Vamos a ver. Y sofisticados sistemas de producción y gestión de los espacios rurales. Cuando la población campesina se ve azotada periódicamente por el hambre, esto significa que no tiene tierra para cultivar y ha perdido sus territorios comunes. Como consecuencia de la crisis en el agro y las necesidades de la migración que esa crisis provoca, se ha incrementado la tendencia a que las mujeres trabajen directamente en la tierra. Y ese fenómeno de las migraciones que provocan los problemas de carácter económico y por lo tanto tienen que inmigrar muchas personas, las mujeres se ven en la necesidad directa de trabajar la tierra. Y a este fenómeno se le llama feminización de la agricultura. Desde el punto de vista cultural, la invisibilidad de la mujer en las actividades productivas agrícolas y no agrícolas es común. Por aparte, las tasas más altas de analfabetismo de las mujeres constituyen a su marginación de la vida económica. Este tema de derecho agrario y de reforma agraria hablamos un poco, recuerdo antes, como que era también lo de la transformación, pero vamos a darle lectura a esto y vamos a ir explicando en qué radica estas cuestiones. Miren, pues, la reforma agraria, en efecto, es una transformación integral en donde se requiere, pues, desde luego, la voluntad política del Estado para transformar la situación rural del campo, la dotación de tierras, darles asistencia económica, asistencia crediticia, asesorarlos, creación de escuelas, creación de vías para que puedan sacar los productos campesinos. Es una reforma agraria integral. Entonces, la reforma agraria, en efecto, es mucho más que derecho. Porque la reforma agraria implica una serie de medidas de tipo económico, político, sociológico, administrativo, etcétera. Independientemente del éxito o del fracaso de la reforma agraria en América Latina como medida política y económica de transformación social, es indudable que desde el punto de vista jurídico hay íntima relación, desde luego, entre la reforma agraria y el derecho agrario. La reforma agraria se realiza a través de leyes que, si bien han sido dictadas por los diputados, por el legislador, por la legislación, la realidad responden o tratan de responder a concretas necesidades de un importante sector de la sociedad agrícola. Entonces, el derecho agrario es un derecho en formación
pues muchas de las legislaciones que lo integran aún no tienen la consistencia necesaria para configurarse en instituciones jurídicas permanentes, porque sufren a menudo rectificaciones y adaptaciones o pierden vigencia ante los obstáculos que se oponen a su realización en la práctica o se enriquecen con nuevas creaciones. Cuando hablamos de la transformación agraria y la reforma agraria, decíamos que una reforma agraria es una transformación agraria, pero una transformación agraria no es una reforma agraria. ¿Por qué? Porque una reforma agraria puede darse en un plazo de 5 años. Si no, miren que desde el 44 venimos viendo el decreto 1551, la ley de transformación agraria. Y todo ello se dio cuando se dio en los movimientos revolucionarios y se dio lo que era la contrarrevolución o la contrarreforma agraria, que vino a desvanecer o a derogar o a quitar todo lo que se había logrado con el decreto 900. Entonces, ambas categorías no varían más que en extensión, es decir, se refieren a lo mismo, se refieren al mismo fenómeno, pero una es más amplia que la otra, lo que yo les mencionaba con anterioridad, porque toda reforma agraria es transformación agraria, pero no toda transformación agraria es una reforma agraria. La diferencia consiste fundamentalmente en una medida que se aplica en un periodo relativamente corto de 5 años máximo, siempre y cuando haya pues voluntad política de parte del Estado. Una transformación agraria puede durar decenas de años. Por aparte, una reforma agraria conlleva un cambio radical en la composición de clases agrarias. Démosle, sigamos. La reforma agraria se entiende como una transformación profunda en la estructura de la tenencia de la tierra, es decir, de las formas de las modalidades de la propiedad, usufructo, posesión de la tierra en un determinado país, con base en la redistribución masiva del suelo a los colonos, a los campesinos o a los trabajadores agrícolas. Toda reforma agraria es realizada por el Estado y como la propiedad territorial es base de poder político, esta reforma configura una nueva correlación de fuerzas y una nueva estructura de poder en el campo. Las reformas agrarias se realizan generalmente ante las presiones populares. Es que si no hay presión de parte de los sectores rurales, el Estado permanece dormido. El Estado, hasta cuando mira las situaciones serias, toma de carreteras, toma de puentes, están incendiando, no permiten el tránsito. Entonces es cuando el Estado viene a reaccionar, sino que como medidas preventivas el Estado tiene que tomar decisiones antes de llegar a tales situaciones, sino que permiten que se den estos tipos de movimientos para que se den las reformas, para que se den los arreglos de las peticiones que la sociedad o el pueblo está solicitando. Entonces, las reformas agrarias se realizan generalmente ante la presión popular de los jornaleros sin tierra y los campesinos pobres, o cuando las formas de propiedad agraria son un freno para el desarrollo en general de la economía, o donde el poder terrateniente es un obstáculo
para la conformación de un Estado moderno. Aquí caemos con los latifundistas, que no permiten lo que es la ampliación de otorgarles y la dotación de tierras para la gente necesitada del campo. Entonces, sin embargo, todas las reformas agrarias tienen una sola causa en común: la necesidad de reducir el monto de la renta del suelo, liberar fuerzas productivas del campo y ampliar así el mercado interno, condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. Miren qué interesante. Entonces, la reforma agraria es una necesidad que tiende a reducir el monto de la renta del suelo, liberar las fuerzas productivas del campo, ampliar los mercados internos, condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. Las reformas agrarias, entonces, incluyen políticas como la expropiación. Fíjense bien, las reformas agrarias incluyen políticas como la expropiación, la restitución, adjudicación, agrupación, legalización, colonización, cesión o venta que distribuye la propiedad agraria y tienden a normar su desarrollo. Es que eso es lo que conforma una reforma agraria integral. El objetivo fundamental es la redistribución o el acceso a la tierra. Pero por lo general, las reformas agrarias van acompañadas de una serie de medidas complementarias, como planes de educación, capacitación, salud, vivienda, carreteras, comercialización, etcétera. Esto lo hemos venido platicando y se los he venido mencionando con anterioridad. Entonces, como estamos hablando de la reforma, pues entonces, esta palabra viene del latín reformare, que significa dar nueva forma, volver a formar, rehacer. Eso no viene en el examen. Bueno, la reforma agraria parte necesariamente de la redistribución de la propiedad territorial. En resumen, la reforma agraria tiene 4 fases. No les voy a hablar todos los elementos, caracteres que hemos venido desarrollando porque sería darle a lo mismo. Sin embargo, lacónicamente, pues, he tomado en consideración ciertos aspectos del ingeniero Leopoldo Sandoval Villeda Jalapaneco, que él fue ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero es diferente, él es ingeniero, en donde estaba en el extranjero y lo trajeron para que viniera a hacer gobierno, que viniera a ser ministro de gobierno, ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entonces, en resumen, la reforma agraria tiene 4 fases. 1, la redistribución de la tierra. 2, los créditos. 3, la asistencia técnica. 4, la asistencia social. Lo que hemos venido dialogando. El ingeniero Leopoldo Sandoval Villeda, él es agrarista guatemalteco y dice lo siguiente. Fíjense bien. Miren qué interesante. Dice que solo se trata de dar tierras, a los campesinos, dice. Vamos a ver. Dice, Leopoldo Sandoval dice que la reforma agraria no significa, dice, quitarle tierra a los que la tienen para repartírsela entre los que no la tienen. Miren qué interesante. Se está jugando un polo intermedio desde el punto de vista social y comunista. Dice que la reforma agraria no es necesario quitarle tierra para los que la tienen, para repartirla a los que no la tienen, dice. La reforma agraria no significa quitar la tierra a los que la tienen para repartírsela a los que no la tienen.
Tampoco dice que solo se trata de dar tierras a los campesinos para que mitiguen el ansia de la tierra, ni mucho menos. Entregar parcelas a unos cuantos, no importando que después la vendan o así con ella exploten a otros campesinos. Miren qué interesante lo que dice Villeda Sandoval, que una reforma agraria no constituye en quitarle tierra a unos para dársela a otros. Una reforma agraria dice que no consiste en mitigar, darle tierra a alguien para, para que satisfagan sus necesidades y que después estos mismos campesinos, dicen, sirvan para explotar a los campesinos vecinos. Concluye que la reforma agraria es un proceso de cambio estructural. ¿Y qué busca? Dice. Él dice que se deben de crear nuevas oportunidades de empleo a la población rural, conseguir una mejor distribución del ingreso, aumentar la producción y la productividad agrícola, desconcentrar los recursos productivos que están acaparados en pocas manos. Vamos a ver. En pocas manos. ¿Qué más dice? Crear y fortalecer. ¿Qué pasó aquí? Permítanme, jóvenes. Licenciado, creo que tiene en silencio su micrófono.
Por ahí sí. No, ahora sí escucha, Lic. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ahora sí, Lic. Pero no se mira el documento. No, licenciado. Bueno, permítanme un segundo. Quiero ver si... Aunque... Vamos a ver. ¿Se miran? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Y se escucha? Sí, se escucha. Sí. Yo no Sí, sé, se ve. es que como que trataron aquí de bloquearme. Alguien ingresó y no sé qué hizo. Yo también me puse a... Alguien ingresó y trató y se bloqueó esto. Sí, tal vez porque dije que hoy, hasta que termináramos, nos íbamos de aquí. Pero es que nos conviene a todos. Estoy pensando en enviarles un laboratorio, pero vamos a platicar. Aquí estamos entonces cuando hablábamos de lo que explicaba el ingeniero Leopoldo Sandoval. Por lo tanto, explica, pongan mucha atención, que la reforma agraria no puede ser realizada aisladamente y ante la actual corriente económica de la globalización. Recuerden ustedes en qué consiste la globalización. Son los factores y los caracteres de carácter económico a nivel mundial que se están manejando económicamente para el desarrollo de las estructuras y de las economías mundiales. Por lo tanto, se requiere de la transformación de la estructura financiera, suministros de insumos, comercialización, reingeniería, o sea, cambios completos, pues, de la empresa agrícola, tecnología intermedia plus ultra, controles de calidad competitiva a nivel internacional. Sigamos. Pongan atención. Cuando ustedes lean el documento que les va a llegar, miren, hay algo que yo no comparto. Con ese documento, cuando yo estaba leyendo lo que era la contrarreforma agraria. Porque en ese documento es un gallo gallina que dice que no hay quienes son los representantes de esa contrarreforma agraria. Claro de que sí. Son todas las fuerzas ocultas, o bien los que podemos mencionar, hasta los diputados, los periodistas, el mismo sistema. Y en el documento que les va a llegar, ustedes van a leer lo contra reforma agraria, van a decir, pero esto es todo lo contrario a lo que dice el licenciado. Precisamente por eso. Cada quien escribe a su forma de ser o como le piden. Vos escribiste el tema de la contrarreforma agraria, pero no lo toqué desde el punto de vista político porque nos va a perjudicar. Aquí dice que la contrarreforma agraria son aquellos movimientos en donde no existe cierto tipo de representatividad. Lo siento. Una reforma agraria, jóvenes, son reacciones sociales o políticas que buscan un recomodamiento de fuerzas luego de una revolución o de un cambio social político importante. En la época de Jacobo Arbenz y Guzmán, jóvenes, se dio el decreto 900 de la ley de reforma agraria. Con la caída de Jacobo Arbenz y Guzmán, entró lo que era la contrarreforma agraria, en donde se dio todas las tierras que se habían otorgado, toda la dotación de las mismas y los campesinos contentos trabajando,
Se dio la contrarreforma agraria con el decreto 1551, aunque esto fue un paliativo para la solución de los problemas de carácter agrario. Porque de acuerdo a la contrarreforma agraria, a todas las personas que les fueron expropiadas sus propiedades, se las devolvieron. Entonces, es un movimiento claramente definido. Se manifiesta de un modo pacífico e insidioso, negativo y reaccionario, de personas que pueden ser afectados en sus intereses por los programas de la reforma agraria. En este caso, podían ser los latifundistas. Eso es una contrarreforma agraria. Estructura agraria. ¿Qué es lo que nos dice Celso Furtado con una estructura agraria? Es un conjunto de relaciones entre la población rural. Pongan atención, es una relación que existe entre un conjunto de personas en el área rural, la tierra que estos trabajan y el producto de ese trabajo. Esa es la estructura agraria. En el examen se les pregunta, ¿es la institución que en sus relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de ese trabajo, a qué nos estamos refiriendo? Esas relaciones es la estructura agraria. Lógicamente está sometida en forma constante a procesos de transformación, que estos pueden ser lentos o pueden ser violentos. La estructura es el resultado de los procesos de desarrollo. Pero, ¿qué merece un enfoque más detenido y que puede denominarse el problema de la transformación agraria? Sí. Terminamos, jóvenes, la hora con cabal. Hemos terminado el quinto módulo. El día lunes, fíjense pues, no falten a clase porque en 3 clases les voy, la otra, ya en las otras 2 clases, 3 clases, les voy a dar ya lo que es el módulo 6, que se refiere a los antecedentes históricos del medio ambiente. ¿Dónde está su origen? En la ley de las 12 tablas. ¿Dónde está su origen? Se encuentra también marcado en la tabla, en la ley de las 12 tablas, en el Código de Hammurabi. Vamos a ver la historia reciente del derecho ambiental. Antecedente así lacónicamente de la región. Estoy analizando un documento en donde se los voy a dar así en pequeñas cápsulas. Luego viene lo que es el concepto, lo que es la definición del derecho agrario. ¿Cuál es el bien jurídico entonces del medio ambiente? ¿Cuál es? Lo vamos a ver. El bien jurídico tutelado, las características, los caracteres del derecho agrario. Si nos da tiempo, vamos a ver los principios y vamos a ver cuestiones utópicas del mismo. También vamos a ver lo que es la protección y mejoramiento del medio ambiente, o sea, el decreto 68-86. Y les voy a enviar el material del módulo 5 y del módulo número 6, y les voy a enviar ese documento que estoy analizando. Esta 6ª parte, o sea, el último módulo, lo vamos a ver creo que en las últimas 2 clases, habla sobre el derecho agrario y el derecho ambiental, habla del medio ambiente y luego habla de la relación que existe del derecho ambiental
con todos los ministerios del gobierno. Jóvenes, si hay alguna pregunta, o nos miramos el próximo día de clase. No vayan a faltar porque ya son los últimos toques que le vamos a dar a esto para finalizar el programa. ¿Alguna pregunta? Lick, perdone. Solo les voy a recordar de que el módulo 5 ya está publicado, porque hay varios que me están va a escribir de que si puedo enviar ese módulo, pero ese ya está publicado desde el 18 de octubre. Ah, pues, ven, qué bien. O sea, el que estamos viendo ahorita. Ajá. Ahora, el módulo número 6 no les ha llegado. No, ese todavía no se los he publicado. ¿Con quién estoy hablando? Kimberly. Fíjese que Soy yo. sí, porque fíjese que sí, decía yo le reconocí la voz. Sí, es que me estaban va a escribir de que si puedo enviar el módulo 5, pero ese ya se publicó desde el 18 de octubre. Mire, tenemos ese documento del cual les estoy mencionando y el módulo número 6, ¿verdad? Que yo recuerde son solo 5 módulos. Mire, también recuerda aquel documento independiente que tenemos. Ajá, que es el de la inmigración. Sí, y que habla del medio ambiente, del origen. Sí, bueno, ese es el único que me falta publicar. Enviamos a los jóvenes, así el día lunes, que ellos que miren que se vayan, que tengan el documento. Yo, por el momento de ahí, vamos a avanzar bastante con el documento, si ellos lo tienen. Vale, está bien. Muchas gracias, Kimberly, muy agradecido. Miren, jóvenes, ¿hay una pregunta? ¿Aló? No, licenciado. ¿Por qué se quedan callados? Bueno, entonces nos veremos el próximo lunes, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Mire, sí, aquí ya dando los últimos toques. Está bien, licenciado, qué gusto saludarlo. Una molestita. No sabe si ya se tienen notas de las evaluaciones extemporáneas del segundo parcial. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No le llegó? No, el extemporáneo que me hice el 31 de octubre